El sol brillaba el día que morí. Refulgía en el cielo, su calor reconfortaba. El día en que el mundo parecía haber renacido, el HMS Nightingale encontró su final. Se nos llevó a todos nosotros, con ella, al viejo, a mí, al doctor, al jefe, al asesino con cara de niño de la antiaérea, al gordo de Swansea, a todos. Se nos llevó al fondo, salvó nuestras almas. Estas son las palabras del primer oficial del HMS Nightingale, una de las 4 historias que componen este Historias de la Guerra, volumen 1, con guión de Garth Ennis e ilustrada por un conjunto de los mejores artistas del cómic a nivel internacional. Y si quieres saber más, te invito a que me acompañes en esta reseña, hoy en Cómics Aquí y Ahora. En tapa dura, Historias de la Guerra, volumen 1, 240 páginas. Con las guardas absolutamente ilustradas. Los autores: Garth Ennis, Chris Weston, Gary Erskine, John Higgins, Dave Gibbons, David Lloyd en el dibujo. La contraportada la define como un relato gráfico de una experiencia visceral del mayor conflicto de la humanidad. Publicada por Aleta Ediciones, España, este año 2025. El contenido son las 4 historias, además de un epílogo explicativo escrito por el mismo Garth Ennis y una bibliografía sobre cada uno de los capítulos que componen este libro. La primera historia, El Tiger de Johan. Hubo un tiempo no muy lejano en que dimos a este mundo una guerra como nunca había soñado. A todo color. Esta es la primera historia, El Tiger de Johan. Aparecido originalmente en War History de noviembre del año 2001, Johan's Tiger cuenta los días de Johan Claes. Este teniente coronel a cargo de una unidad tanquista que mientras ve caer a un Messerschmitt en llamas recuerda su pasado sin siquiera sospechar los extraños giros que tendrá su futuro en estas páginas. Johan, un ya veterano tanquista, recuerda los días de la invasión a la Unión Soviética que no lo tienen muy contento. Pero hay una última esperanza, porque son los primeros meses del año 1945 y en una Alemania ya derrotada y sin suministros, con el ejército rojo avanzando y los soviéticos sobre los pies de este equipo de tanquistas, deciden simplemente romper las líneas, cruzar la línea del enemigo y acercarse a los norteamericanos para que sean estos los que los tengan de prisioneros, esperando quizás un futuro mejor. Johan está a cargo de lo que él llama sus huérfanos. Son los tanquistas, sus compañeros de armas. Ellos deciden ser desertores del ejército nazi y entregarse a los norteamericanos, sino y en compañía de este tanque Tiger, que es el último integrante del grupo. Así todo, no solo es la amenaza de los soviéticos la que se cierne sobre este equipo, sino también los FEPO, la policía militar de campo de las SS, encargadas de atrapar a cada desertor de la línea y con la mala costumbre de colgarlos en el momento cuando estos son sorprendidos. Así, a través de estas páginas vemos como Johan y su equipo se van a ir encontrando diversas sorpresas en la medida que la narración se vaya desarrollando.
Un cariz bastante psicológico toma este Johann Tiger, centrado sobre todo en la persona de Johann Claes, sus recuerdos y sus motivaciones. En el apartado gráfico, Chris Weston, que ya ha trabajado para DC Comics con Mark Millar en La Cosa del Pantano y en Inglaterra con Uhtred. Nos habla de una historia muy expresionista en que la narración se basa sobre todo en las caras, en el rostro, en el carácter psicológico de sus protagonistas, más que en el sobredibujo de exteriores o armamento. Weston desarrolla mucho las expresiones, las actitudes físicas de ellos para relatarnos en qué está este grupo y cómo se va desenvolviendo a medida que pasan las páginas. El entintado es de Gary Erskine y a mí personalmente me hizo mucho recordar a esa serie de finales de los años 80, El Soldado Desconocido, escrito por Jim Owsley y dibujado por Phil Gascoigne, que en la gráfica es muy similar a lo que se veía en esas páginas. Incluso los colores, en este momento ya son totalmente digitales. Hablamos de principios del siglo XXI, pero incluso los colores que son llamativamente brillantes, a mí por lo menos me hacen recordar ese Soldado Desconocido de Phil Gascoigne en las ilustraciones. La siguiente historia: Los desertores del día D. Aparecido originalmente en diciembre del año 2001, D-Day Dodgers, War History, nos cuenta la historia del subteniente Ross, que llega a San Carreto, un pueblo inventado al frente de las costas del sur de Italia. Viene a integrar a los fusileros de Astrium, una unidad desplegada ahí dentro de las fuerzas aliadas británicas que intentan llegar a Berlín por Italia. Es septiembre de 1944 y estos británicos, estos aliados, se encuentran empantanados en una zona que está llena de minas y en cada esquina hay un nido de ametralladoras del enemigo. Así, el subteniente Ross irá conociendo a los integrantes del pelotón y al capitán Lovat, un viejo lobo de guerra que cada día se ha puesto más escéptico y ve como el mundo, o por lo menos los aliados, ponen más interés en el avance por Normandía que en el sur de Italia. Así las cosas, algo resignado, intentan por último acometer una nueva ofensiva. Y los resultados los vamos a ver en estas páginas de los desertores del día D. Esta historia nos habla del sinsentido de la guerra y cómo este grupo de personas ve que el mundo los deja de lado. Los medios de comunicación en Inglaterra e incluso una integrante del Parlamento hace declaraciones no muy favorables a lo que ellos están tratando de hacer aquí en Italia, un lugar en que detrás o bajo cada viñedo hay una mina y el enemigo se esconde a la vuelta de la esquina. Del sinsentido de la guerra nos habla Los traidores del día D. En el dibujo, John Higgins, que tiene múltiples colaboraciones ya clásicas para el género, entre ellas su trabajo para Watchmen junto a Dave Gibbons, Before Watchmen, el entintado original de La Broma Asesina y, como no, Uhtred. Nos propone un estilo de dibujo más clásico, más parecido a los cómics de los años 70-80 del género bélico, y que le da otra soltura junto a los colores también bastante brillantes. Le da un toque naif a una historia que quizás en el fondo es la más amarga de todas, que empieza con esta frase: el último verso será cantado con vino en los labios y lágrimas en el corazón, de una canción de los desertores del día D. Para saber de qué se trata, habrá que leer esta historieta. Y esta es la próxima historia: Águilas Aulladoras.
Originalmente aparecido en War History Screaming Eagles de enero del año 2002, Águilas Aulladoras nos cuenta la historia de un sargento sobreviviente de la 101 Aérea Aerotransportada, que hacia el final de la guerra y en la frontera alemano-suiza se verá encargado de reconocer el edificio que ocupará un general. Para esto tendrá que luchar contra la burocracia del ejército estadounidense, y así se subtitula este número: No me importa la guerra, pero odio al ejército. Los recuerdos se mezclan con lo que está por pasar. Una historieta que, dentro de todo, es la más optimista de las del número, y aunque tiene bastante gore, no deja de tener una vuelta con una sonrisa al final de la última página. Águilas Aulladoras nos cuenta como un tipo que sabe hacer el trabajo. Tiene que enfrentar a todos los demás que cree que pueden o saben hacerlo. Esta historia, como te digo, es la más optimista y es un ritmo más tranquilo de narración, aunque el gore no lo obvia en ningún momento que puede utilizarlo. En el dibujo, Dave Gibbons, el inmenso coautor del ya clásico Watchmen, y del cual hemos tratado algunas de sus varias colaboraciones en DC Comics en este canal, como por ejemplo Green Lantern Sector 2814 y Leyendas de los Green Lantern Corps, mostrando distintas etapas en la carrera del autor. Esta vez, con rostros y sus líneas y estilo de siempre, nos viene a narrar un cuento con colores muy brillantes como los anteriores que componen este cómic, en una nota más clásica, muy parecida a las historietas de los años 80. Agrega, para mayor dramatismo o quizás gore, splash page con las 1000 maneras de morir de los integrantes de la 101 Aerotransportada en su llegada a Normandía. Debió de parecerles una nave de locos camino del infierno a luchar con el diablo. La próxima historia, Nightingale. La última historia aparecida en War History de febrero del año 2002, Nightingale. Nos cuenta los días y las noches del Nightingale, un crucero de apoyo al convoy de suministros que va desde Inglaterra al norte de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Nightingale deberá luchar contra la Luftwaffe y la amenaza de sus casas que lo quieren destruir, los submarinistas nazis, que son siempre una amenaza a la vuelta de la esquina, además del fantasma del Tirpitz, este blindado acorazado, casi invencible, que dicen la leyenda que habita en el Círculo Polar Ártico. Y no solo eso, sino es el propio Círculo Polar Ártico el que les hace los días más difíciles a su tripulación. Dentro de las 4 narraciones, esta es la más lírica de todas. Se basa mucho en los soliloquios de su protagonista, además de la ilustración de Lloyd, que le da ese aspecto más de ensoñación, más de pesadillo o sueño, como se quiera entender. Es la más psicológica de las 4 historias y, a mi gusto, la que quiebra más con el estereotipo de las narraciones bélicas. El Nightingale nos cuenta los días de este crucero que, por un montón de razones, en algún momento sentirá que está en medio del limbo entre el cielo y el infierno, y de alguna u otra manera deberá salir de ahí. En el dibujo, David Lloyd, coautor de V de Vendetta, nos presenta una ilustración mucho más onírica, como si se tratara de un sueño o una pesadilla. El protagonista siempre está volcado hacia el frente de la viñeta. También los barcos, es como si quisieran escapar del lugar donde están, o simplemente no pertenecen al lugar por el que pasan. De los 4 estilos de ilustración de este tomo, es el que por lo menos a mí más me gustó. Lloyd presenta este estilo que es muy vértigo, muy difuso, ilustraciones, personajes, ambientes difuminados que le dan ese carácter
de cuento quizás algo pesimista, una pesadilla, pero que lo hace muy interesante y que vibra con el resto de las narraciones. Nightingale, el último cuento de Historias de la Guerra, integral número 1. Hacia el final tenemos el epílogo explicativo escrito por el mismísimo Garth Ennis de la situación y en qué se basó para crear cada una de estas historias más o menos fantásticas o más bien reales. Y una bibliografía en que se basó cada uno de los ilustradores y el propio guionista para narrar cada uno de los relatos. Esta es la contratapa y el lomo. Una edición cosida. Quiero contarte algo más de la edición en inglés. Originalmente, War History, publicado por Vértigo, se recopiló en 2 volúmenes. Uno de ellos es el que tenemos y que acaba de publicar Ediciones Aleta. Alguna vez, en castellano, Planeta de Agostini publicó los 2 volúmenes en un solo tomo, que superaba las 400 páginas. Pero en inglés, War History se recopiló en 6 volúmenes. Los 4 siguientes aparecidos bajo el sello Avatar Press, y que se refieren a una serie que hizo Garth Ennis, entre otros con Tomás Aira, de 26 números, que se desarrolla en Israel y otros lugares, y que incluso tiene un arco completo y un capítulo final. Esta no había sido publicado en castellano hasta que Aleta publicó lo que sería 2/3 del primer volumen en estos números. Así, tenemos publicados por Aleta el primer número de los War History de Vértigo Ediciones. Faltaría que apareciera el segundo. Y respecto si van a seguir publicando todo lo de War History con Ennis en Avatar, no encontré más información por más que busqué. Incluso el Wacom, que no tengo suscrito, nada aclaraba. Así que me dirigí a la misma Aleta Ediciones. Y aparte de clavarme el visto, no me dijeron mucho más. El calendario de aparición, el proceso de publicación, no existe mayor información. Esperando que por sus redes nos aclare, ya que el título es muy interesante y sería bueno que por primera vez estuvieran los 6 volúmenes en castellano, que Aleta nos indicara fechas de próxima publicación o en qué formato se van a publicar todas estas historias. De todas maneras, agradeciendo el esfuerzo de reedición de Aleta de este tomo, no nos queda más que esperar los días por venir y las informaciones por entregar. En resumen, cómics de género bélico por el mejor autor mainstream de cómic de guerra de esta época, Garth Ennis, que en cada historia va cambiando el tono y les va dando distinta terminación a sus narraciones. La escuela clásica de cómic británico, divergiendo en distintos estilos de narración gráfica, cada uno con sus lápices propios, cada uno dándole una maravillosa ilustración a los cuentos que aquí se contienen. Recomendadísimo recopilatorio que reedita un clásico del género, aparecido a principios de siglo, para nuevos y ya más viejos lectores. Y esa fue nuestra reseña de Garth Ennis, Historias de la Guerra, volumen 1, editorial Aleta, año 2025. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, tú ya sabes. Si quieres ver más, sería buena idea suscribirse. Y yo me despido, y será hasta la próxima, en Cómics Aquí y Ahora.